Bueno, ¿cómo están? Les voy a enseñar a resolver este tipo de ejercicios de mecánica de fluidos que parece difícil al principio, pero en realidad son muy sencillos si entendemos el método. Normalmente nos enseñan en un pizarrón, empieza el profesor a copiar fórmulas, nosotros vamos atrás corriendo para no perdernos nada y resulta que después, bueno, nosotros vamos a aprender a pensar estos ejercicios. Y vamos a ir dando algunos conceptos que vamos incorporando a lo largo de la realización de los distintos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado detenidamente y después vamos a hacer un esquema donde vamos a identificar bien cuál es nuestro sistema, qué particularidades tiene y qué es lo que nos están pidiendo que calculemos. Eso es fundamental. Vamos a leerlo una vez y después vamos a ir leyéndolo despacio mientras hacemos un esquema de la situación que nos plantean. Dice: en un tubo horizontal de 2 pulgadas de diámetro interno, porque circula agua a temperatura constante, se intercala una válvula globo. Si a la entrada de la válvula el caudal es de 10.000 litros por hora y la presión es de 4 atmósferas, ¿cuál será el caudal, la velocidad y la presión a la salida? Considerar el tramo como un tubo liso y estado estacionario y longitud equivalente de 10 metros. Ese es el enunciado. Vamos a ir leyéndolo despacio ahora mientras hacemos un esquema y cuando sea necesario vamos a aclarar algunos puntos. Es decir, tenemos un tubo horizontal de 2 pulgadas de diámetro. Que sea interno, que sea horizontal es importante, porque cuando planteemos la ecuación de Bernoulli, que es un caso particular del principio de conservación de la energía, vamos a ver que hay dos términos, uno de cada lado de la igualdad, que tiene que ver con la energía debido a la altura, la energía potencial, y si está horizontal se van a anular. Así que es importante tener presente eso. Así que podemos hacer algo parecido a esto, a mano alzada, por supuesto, a ver cómo sale. Ese sería el eje horizontal. Y acá tenemos un tubo. Se supone que salió derecho. Vamos a mejorarlo un poquitito acá, a ver, porque quedó medio feo. Ahí está. Bien. Ahí. Tiene un diámetro interno, vamos a poner D. Diámetro 2 pulgadas. Y circula agua a temperatura constante. Que la temperatura sea constante es importante porque si no va a cambiar la densidad o el peso específico y las fuerzas de inercia también van a cambiar. Y vamos a intercalar en algún lugar en ese tramo de cañería una válvula globo. Ustedes saben que cualquier instrumento o accesorio, como es el caso de una válvula globo que nosotros intercalamos en una cañería, va a generar una pérdida de carga que se traduce en una caída de la presión entre un lado de la válvula, la entrada y la salida. Esos dos puntos de entrada y salida los vamos a identificar con un 1 y con un 2. 1 y 2. Ahí está. Bien. Sabemos por los datos del ejercicio que a la entrada de la válvula el caudal es de 10.000 litros por hora. O sea, el caudal en el punto 1 es 10.000 litros por hora. Litros, voy a escribir 10.000, voy a escribir 10 por 10 al cubo litros. Por hora. Y la presión en el punto 1 es de 4 atmósferas. Y la presión en 1 es de 4 atmósferas. Tengamos en cuenta entonces, a los fines de ir entendiendo este ejercicio, que cuando pase el fluido a través de esa válvula va a haber una caída de presión. O sea, la presión en el punto 2 no va a ser 4 atmósferas, va a ser menos. No así el caudal, que va a ser el mismo, porque el régimen es estacionario. De un lado de la válvula como del otro está circulando 10.000 litros por hora de fluido. Si no, se estaría acumulando del lado izquierdo, por ejemplo. Estamos considerando que este tubo es liso
que el estado es estacionario y tiene una longitud equivalente de 10 metros. ¿Qué es esa longitud equivalente de 10 metros? Que dice acá, estoy marcando acá abajo, a la derecha. Longitud equivalente de 10 metros. Si yo tuviera esa válvula, yo podría reemplazarla por 10 caños de esa cañería de una determinada rugosidad, más lisa, menos lisa, y provocaría la misma pérdida de carga o caída de presión que la válvula, ¿se entiende? Cada vez que yo tengo un accesorio en una cañería, puedo poner un codo, una T, una válvula de distintos tipos hay. Esa válvula me genera una caída de presión. Puedo calcular cuántos metros de cañería me generan la misma caída de presión. Es lo que se llama longitud equivalente. En este caso es de 10 metros. Ya vamos a usar más adelante el dato ese. Bueno, nosotros vamos a trabajar con sistema internacional de unidades. O sea, el metro, el segundo, el Kelvin. No necesitamos temperatura en este caso. Así que vamos a pasar el diámetro, antes de empezar a pensar el ejercicio, a metros, 2 pulgadas por 2,54 centímetros por pulgada por 1 metro cada 100 centímetros. Fíjate cómo las unidades las voy llevando hacia donde yo quiero. Pulgada se simplifica con pulgada, centímetro con centímetro y me quedo en metros. Eso da para diámetro, lo tenía por acá la cuenta, 0,058 metros. 0,058 metros. Ese es el diámetro. ¿Sí? Lo vamos a anotar acá. Diámetro, para que nos quede, lo vamos a usar seguido. 58 metros. Y vamos a calcular el caudal en unidades del sistema internacional, es decir, metros cúbicos por segundo, sobre segundo, no litros por hora. Entonces el caudal, tenemos 10 por 10 al cubo litros por hora por una hora, cada equivalente a 3.600 segundos. Fíjense que esto que está acá, 10 al cubo litro, es un metro cúbico. Así que si hago la cuenta, 10 dividido 3.600, eso me da, lo tenía, 0.0028 metros cúbicos por segundo. O sea que lo vamos a anotar acá arriba. Igual 0.0028 metros cúbicos sobre segundo. Así que ahí tenemos el diámetro interno en metros y el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Ahí tenemos uno y acá tenemos el otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque la idea es pensar este ejercicio, no resolverlo porque yo sigo estos pasos, sino pensarlo un poquito. Cada vez que circula un fluido por una cañería, se genera lo que se llama una pérdida de carga, es decir, la presión va a ir bajando a medida que circula el fluido. Eso se debe a muchos factores, entre otros la rugosidad de la cañería, el mismo fluido, más viscoso, menos viscoso, más denso, menos denso, y los accesorios que tiene, una curva, una T, una válvula de distinto tipo. Entonces, de alguna manera, para estimar la pérdida de carga que se va a producir entre el punto 1 y 2 al atravesar la válvula globo, tenemos que saber qué tipo de fluido es. Si es ¿cuál es el régimen, comportamiento de este fluido? ¿Un régimen laminar o turbulento? En el régimen laminar yo puedo seguir perfectamente la trayectoria de una partícula, en el régimen turbulento es desordenado y eso no se puede. Pero las ecuaciones matemáticas que permiten calcular las pérdidas de carga y lo que vamos a ver ahora tienen que ver con si el fluido está en régimen laminar o turbulento.
Y ese valor, o esa indicación, perdón, de si el régimen es laminar o turbulento, nos dará el número de Reynolds, que es un número que no tiene dimensiones. Por ejemplo, yo pongo longitud igual a 4 metros. La magnitud física longitud en este caso tiene un valor de 4 y la unidad de medida es metro. Bueno, el número de Reynolds no tiene unidad de medida, se dice que es adimensional. Con el número de Reynolds podemos calcular si el régimen es laminar y turbulento. Sabiendo si el régimen es laminar o turbulento, podemos entonces nosotros plantear ecuaciones para determinar cuál es ese factor de fricción, y cuál es la pérdida de carga por unidad de superficie dentro de la cañería. Así que el cálculo del número de Reynolds, la determinación del número de Reynolds para el fluido que está circulando es fundamental, porque si no vamos a aplicar después las ecuaciones incorrectas. El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera. Vamos a escribir acá con amarillo. Igual el diámetro de la cañería multiplicado por la velocidad que lleva el fluido multiplicado por la densidad del fluido y dividido por la viscosidad. Fíjate que en el numerador tenés magnitudes físicas como la densidad y la velocidad, que tienen que ver con fuerzas inerciales, masa, y en el denominador tenés viscosidad, que son fuerzas viscosas. De ahí que digamos que el número de Reynolds es un número dimensional, que es una relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas. No todos los fluidos circulan igual por una cañería. Si es más viscoso, como un dulce de leche, circula distinto si es menos viscoso, como el agua o el aire. Y la velocidad también tiene mucho que ver, y la densidad. Así que tenemos que calcular el número de Reynolds. Fíjate que el diámetro ya lo tenemos. La densidad del agua ahora la vamos a escribir a 20 grados Celsius cuál es, y la viscosidad también. Y nos faltaría calcular el volumen. Perdón, la velocidad. Para el volumen, la velocidad. Esta velocidad que yo escribí acá. Entonces, por la ecuación de continuidad, sabemos que la velocidad la podemos calcular como, vamos a escribir otro color que se vea un poco mejor, acá con celeste. La velocidad la podemos escribir como caudal que circula a través de una determinada superficie. Caudal sobre área. ¿Sí? Vamos a calcular el área, que estoy marcando yo acá arriba. El área 1, que es pi por diámetro al cuadrado, o sea, lo voy a escribir, sobre 4, o sea, pi, que es 3,14, por diámetro al cuadrado, que es 0.058 metros todo el cuadrado, dividido 4. ¿Sí? Y podemos calcular entonces la velocidad como caudal sobre área, es decir, caudal que es 0,0028 metros cúbicos sobre segundo, dividido el área, que la vamos a escribir como antes, 58 metros al cuadrado sobre 4. Fíjate que nos está dando en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Acá va a quedar metro cuadrado, que con este metro cúbico queda metro en el numerador, y este segundo queda en el denominador. Así que nos queda en metros sobre segundo, que es velocidad, ¿no es cierto? Bueno, a mí me dio esta velocidad de... ¿dónde la anoté? Acá. 1.381 metros sobre segundo. Así que le vamos a anotar acá arriba, si querés con verde, que la velocidad en el punto 1 es de 1.381 metros sobre segundo. Te repito que tuvimos que calcular la velocidad porque está en la expresión matemática del cálculo del número de Reynolds. Así que la tuvimos que calcular. Bueno, vamos a borrar acá y vamos a seguir adelante.
Vamos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a diámetro 0,058 en metros por la velocidad 1.381 en metros sobre segundo por la densidad del agua. La densidad del agua a 20 grados Celsius es de 998, perdón, 2 kilogramos por metro cúbico. Es la densidad del agua a 20 grados Celsius. Y eso lo dividimos por la viscosidad del agua, que a 20 grados Celsius es de 1,005 centipoise. Centipoise que para nosotros, o centipoise que tiene unidades de... Perdón, vamos a dejarlo así y vamos a hacer cuentas, así te explico qué hacemos con el centipoise. ¿Sí? Esto me da, teniendo en cuenta, que centipoise es 10 a la menos 3 kilogramos dividido metro y segundo. Si hacemos la cuenta, nos da para el número de Reynolds 69.680. El número de Reynolds. Vamos a decir que cuando el número de Reynolds es menor que 2300, estamos en un régimen laminar. Y si el número de Reynolds es mayor que 4000, estamos en un régimen turbulento. Te recuerdo que según el régimen sea laminado turbulento, las ecuaciones que vamos a tener que aplicar para el cálculo de pérdidas de carga, coeficientes de fricción, son distintos. Así que tenemos un número de Reynolds de 69.680. Escribimos por acá. Vamos a escribir número de Reynolds, acá de nuevo, para que nos quede espacio. Reynolds igual a 69.680, régimen turbulento. Vamos a borrar. Y vamos a ver por qué llegamos hasta acá. Dijimos que necesitamos saber el número de Reynolds para poder aplicar las ecuaciones, expresiones matemáticas adecuadas de acuerdo al tipo de fluido. En este caso, el comportamiento del fluido está en régimen turbulento. Estamos en un régimen turbulento y necesitamos calcular, como dijimos antes, la pérdida de carga. Es decir, cuánto cae la presión entre el punto 1 y el 2 al atravesar la válvula. Globo esa que pusimos ahí. Esto se calcula sencillamente si entendemos el concepto de lo que es la pérdida de carga por unidad de longitud y el factor de fricción. El factor de fricción sería algo parecido a lo que en cinemática nosotros conocíamos como coeficiente de rozamiento. Es decir, en qué medida fricciona y le pierde energía al fluido contra, por ejemplo, las paredes internas de la cañería a medida que circula. Y ese factor de fricción lo podemos calcular si el régimen es turbulento. Y dijimos que, fíjate que acá dice que creo que decía por ahí que el tubo liso, acá, ¿ven? ¿Ves que acá dice tubo liso? Espera que lo voy a marcar con rojo acá a la derecha. Tubo como liso. Eso es importante porque hay dos formas de calcular el factor de fricción. Uno es mediante una expresión matemática que da una aproximación, que es la de la ecuación de Blasius, ¿sí? Que esto es válido para números de Reynolds menores que 3000, mayor que 3000, voy a escribir con otro color que nunca se ve. Para números de Reynolds mayor que 3000 y menores que 100.000, podemos expresar esta ecuación
que es la de Blasius, ecuación de Blasius, donde nos permite calcular ese factor de fricción como F igual a 0.316 dividido Reynolds, el número de Reynolds a la 0,25. Esta es una aproximación, por tanto, vamos a calcular de esa manera. Y también podemos calcular ese factor de fricción entrando al diagrama de Moody, que después lo vamos a ver. Vamos a calcular primero el factor de fricción usando la ecuación de Blasius y escribimos factor de fricción, se usa el amarillo, igual a 0,316 dividido el número de Reynolds, que sería 69.680 elevado a la 0.25, o sea, la raíz cuarta. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, a mí me dio 0.019, si no me equivoco. Sí. Si hacemos la cuenta con la calculadora, esto da 0.019. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos el factor de fricción calculado por este método, una ecuación que simplifica. Ahora bien, hay otra forma de calcular el factor de fricción y que tiene que ver con el diagrama de Moody, que lo voy a mostrar ahora. Que está acá, lo puse por acá a la derecha. A ver si podemos acceder. Perfecto. ¿Lo ves ahí? Bueno, ese diagrama de Moody lo que te está mostrando es para distintas rugosidades, es lo que está acá, si lo ves acá a la derecha, ¿sí? Que eso el fabricante te la da. O en el caso de tuberías lisas, como dice acá, vos podés entrar con el número de Reynolds y intersectás la curva de la rugosidad correspondiente a la cañería que vos tenés. Ahora lo vamos a hacer. O en el caso de cañería lisa, intersectás la curva de donde dice tuberías lisas. Y en el eje de la izquierda tenés el coeficiente de rozamiento F. ¿Está bien? Es el que acabamos nosotros de calcular mediante esta ecuación de Blasius. Fíjate vos que el número de Reynolds es de, dijimos, 69.680. Así que estamos acá. Prácticamente, déjame buscar 69.000, serían 69.680, serían 1, 2, 3, 4, 6,9, casi 7 por 10 a la cuarta. Así que si vos entras acá, por acá, fíjate, más o menos ahí, y subís a intersectar esta curva de acá, que lo voy a dibujar marcar con celeste, que es la de, bueno, otro color más oscuro, el azul, que es la de tubería lisa. Yo ahora puedo calcular aproximadamente, ¿sí?, el factor de fricción F. Si lo hiciéramos bien, con cuidado, vamos a ver que da aproximadamente también 0.019 como antes, el mismo valor que antes. Yo creo que la otra vez puse 0.019 y no 0.19, ¿no es cierto? Perfecto, ahí lo tenés, ¿no es cierto? 0.019, igual que antes. Eso es lo que nos permite hacer el diagrama de Moody. Bueno, vamos ahora a ver qué vamos a hacer con ese valor de factor de fricción. Entonces vamos a escribir acá, vamos a ir borrando para que nos quede el lugar y vamos a escribir factor de fricción F igual a 0.019. Ahí está. Vamos a borrar y vamos a seguir adelante. Bueno, ahora tenemos que calcular con ese factor de fricción cuál es la pérdida de carga que se origina a través de
de la válvula o globo, cuando circula el fluido por ahí, o lo que sería equivalente a decir cuál es la pérdida de carga para este factor de fricción de 0,019 cuando circula, no a través del fluido, a través de la válvula o globo, sino a lo largo de 10 metros, que es lo que vimos hoy al principio como longitud equivalente. Acordate, longitud equivalente, que lo estoy marcando acá. ¿Cuántos metros de cañería me produce la misma pérdida de carga que el atravesar esa válvula? 10 metros. Bueno, entonces podemos como olvidarnos de la válvula y decir que tenemos una cañería con un factor de fricción de 0,019, una cañería de 10 metros de largo. Bueno, eso va a producir una determinada pérdida de carga. La pérdida de carga la vamos a llamar J, como creo que los llaman ustedes en los apuntes, en muchos apuntes técnicos. Y es igual, la forma de calcularlo, es igual a pérdida de carga por unidad de longitud, y la podemos calcular como factor de fricción dividido el diámetro y multiplicado por la velocidad al cuadrado y dividido por 2G. ¿Sí? Esta es la pérdida de carga por unidad de longitud. Si queremos calcular la pérdida de carga total, entonces tenemos que incorporar la longitud, que es de 10 metros. O sea, vamos a poner factor de fricción por longitud, que son equivalentes en este caso, que eran los 10 metros, sobre diámetro por velocidad al cuadrado dividido 2G. ¿Está bien? Y de esa manera podemos calcular la pérdida de carga que se origina al circular el fluido del punto 1 al punto 2 a través de la válvula globo, o al circular el fluido a lo largo de 10 metros de cañería que tiene un factor de fricción de 0,019. Vamos a hacer los cálculos para J. Lo voy a seguir acá abajo, a ver si nos alcanza. Yo creo que sí, con amarillo se vea bien. Igual. Factor de fricción 0,019 por longitud equivalente 10 metros dividido diámetro 0,058 metros por velocidad al cuadrado. La velocidad era 1.381 metros sobre segundo. 1,381 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 y dividido G, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se ve? Bien. Si hacemos esa cuenta y si prestás atención, eso da 0,385. Y ahora decime vos, ¿en unidades de qué? Es una pérdida de carga. Unidades de metro, como si fuera kilográmetro sobre metro. Unidades de metro. Y fíjate vos si no es así. Este metro se va con este metro. ¿Lo ves? Y acá, este segundo al cuadrado, que va a estar dentro del paréntesis, se va con el segundo cuadrado de acá abajo. Y el metro cuadrado de arriba con este metro queda metro arriba. O sea que nos quedó en metros. Entonces ahí tenemos la pérdida de carga. Tantos metros. El fluido que está circulando, vamos a escribirlo acá esto, perdón, ya que lo podemos borrar, ya lo tomaste nota. Vamos a escribirlo acá, J, o sea, la pérdida de carga a lo largo de esos 10 metros es de 0.385 metros. Bien. ¿Cómo pasamos? Este es un valor que tiene que ver con presión. Bueno, estamos con fluido agua. 10 metros de columna de agua es una atmósfera. Así que podemos pasar estas unidades a atmósferas y poner J igual a
0.385 metros, columna de agua, por una atmósfera por cada 10 metros de columna de agua. Y eso nos da 0.0385 85 daba o daba 85, sí, atmósferas. Vos fíjate que ahí tenés la pérdida de carga que se produjo al circular el fluido a través de esa válvula globo, o al circular el fluido a lo largo de 10 metros dentro de una cañería de 2 pulgadas de diámetro que tiene un factor de fricción de 0,019. Esa es la caída de presión. Entonces, si yo quiero calcular la presión en el punto 2, entonces la presión en el punto 2, voy a escribirlo con amarillo de nuevo, es menor que la presión en el punto 1, de forma tal que la presión en el punto 2 es la presión en el punto 1, que sería 4 atmósferas, menos 0,038 atmósferas. O sea que la presión en el punto 2 es algo así como 3,964, si no me equivoco. ¿Sí? Atmósferas. Fíjate que es menor la presión en el punto 2 que la presión en el punto 1. ¿Sí? Bien, ahora, con eso ya hemos calculado la caída de presión, que es de 0,0385 atmósferas, o la presión en el punto 2, que es de 3,968 atmósferas, un poco menor, ¿no es cierto?, que 4 atmósferas. Y ahora nos están pidiendo que calculemos el caudal en el punto 2, del otro lado de la válvula, es el mismo, porque el régimen estacionario, no se está acumulando líquido del lado izquierdo de la válvula. Así que el caudal en el punto 2 vuelve a ser de 10.000 litros por hora, o de 0,0028 metros cúbicos por segundo. Y con respecto a la velocidad, en el punto 2, la vamos a calcular utilizando la equivalencia, el teorema de Bernoulli. Fíjate, vamos a borrar acá, vamos a escribir por acá, espérate, a ver, presión 2, acá vamos a borrar, presión en 2 igual a 3.964 atmósferas. Vamos teniendo distinta información ya. Vamos a borrar acá. El J lo tenemos. Son datos que ya hicimos. Calculamos. Bien. Y ahora el J lo podemos sacar porque ya lo usamos, no hace falta. Y vamos ahora a ver esta situación. Dijimos que el teorema de Bernoulli es un caso particular del teorema de conservación de la energía. Y dice lo siguiente. Si yo estoy parado en el punto 1, a la izquierda de la válvula, la presión que yo tenga ahí, dividido el peso específico en ese punto, más la velocidad que tengo ahí al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de la gravedad, más la altura, va a ser igual a la presión que tengo en el punto 2 dividido el peso específico del fluido en el punto 2, más la velocidad que tengo en el punto 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más Z2. Fíjate vos, Z1 y Z2, la altura con respecto a un punto fijo que lo tomo como 0, son iguales.
Entonces yo puedo simplificar acá, ¿no es cierto? Z1 con Z2 no lo voy a utilizar. Bien. Fíjate que este término de acá, en el teorema, en la ecuación de Bernoulli, este de acá, el primero, tiene que ver con la energía debido a la presión que tiene el fluido. El segundo tiene que ver con la energía que tiene el fluido debido a su velocidad, energía cinética, y el tercero tiene que ver con la energía que tiene el fluido debido no a la presión ni a la velocidad o la energía cinética, sino a la potencial, a la altura, ¿no es cierto? Bueno, vamos a trabajar un poquitito esa presión matemática acá, lo voy a poner acá un poco más abajo, y vamos a calcular la velocidad del otro lado de la válvula. Vos fíjate que cayó la presión. Si cayó la presión, esperamos que la velocidad aumente o disminuya. Aumente. Vamos a ver por qué. Fíjate. Nosotros tenemos que despejar la velocidad 2. Entonces vamos a pasar para la izquierda este término de acá. ¿Sí? Y vamos a escribir P1, como ya tenemos acá, presión en 1. Fíjate que importante que el enunciado diga que la temperatura es constante, porque entonces estos dos pesos específicos son los mismos, no cambió. O la densidad por gravedad, que es peso específico. Sigamos, entonces. Presión 1 por densidad, peso específico 1, menos presión 2, que lo paso del otro término sobre peso específico 2, ¿sí? Más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. ¿No es cierto? Bueno, estamos bien. Vamos a multiplicar todo de un lado y del otro lado de la expresión por 2g. Y nos queda, teniendo en cuenta que densidad 1, peso específico 1 es igual a peso específico 2, que lo vamos a llamar peso específico, porque no varía la temperatura. Entonces nos quedó presión 1 menos presión 2 sobre peso específico más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g, como dijimos, por 2g igual a velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Acuérdate que hemos multiplicado de un lado de la igualdad del otro por 2g. Vamos a reacomodar esta expresión matemática acá y vamos a escribir presión 1 menos presión 2 sobre peso específico por 2g más velocidad 1 al cuadrado igual a velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Este 2g se va a simplificar con este cuando lo metamos dentro del paréntesis. Fíjate también que esto, P1 menos P2, es la pérdida de carga que habíamos calculado, entre 1 y 2. Así que la pérdida de carga era de 4 menos 3,964 en atmósferas. ¿Te acordás? Ahí. La presión 1 era de 4 atmósferas, la presión en el punto 2 era de 3,964. Hubo una pérdida de carga. El peso específico del agua. El peso específico del agua es a 20 grados Celsius. Es de 9,81 por 10 al cubo newton sobre el metro cúbico. Yo tengo un video subido donde explico de dónde sale. Información, ya estamos en condiciones de calcular la velocidad en el punto 2. Ponemos velocidad en el punto 2, subir un poquito acá, vamos a copiar ahí, velocidad en el punto 2, la velocidad del punto 2 al cuadrado es igual a la velocidad del punto 1 al cuadrado
más P1 menos P2 sobre peso específico por 2 y por G. Vamos a reemplazar. Tenemos velocidad 2 al cuadrado igual. La velocidad 1 al cuadrado, la velocidad 1 era... vamos a buscarlo por acá, porque así no subo. La velocidad del punto 1 era de 1,381 metros sobre segundo. Así que tenemos 1.381 metros sobre segundo, todo al cuadrado, más, dice ahí, P1 menos P2, que era 0,364. Si no me equivoco, 0,0364. Sí. 0,0364 atmósferas. Lo vamos a pasar a pascales. Una atmósfera son 101.325 pascales. Vamos a poner bien acá esto. B2 al cuadrado. Perdón, B2 al cuadrado acá. Vamos a poner bien. Dividido, por 2 y por G, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y dividido peso específico del agua, que es a 20 grados Celsius, 9,81 por 10 al cubo newton sobre metro cúbico. Si te fijas, estás un poquito de atención acá. Atmósfera se va con atmósferas. Pascales newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado sobre newton sobre metro cúbico te queda metro arriba. Y metro por metro te da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea que esto da en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Lo viste, no? ¿Sí? Te vuelvo a decir, mirá, para que no te pierdas. Pascales newton sobre metro cuadrado. Y acá tenés un newton sobre metro cúbico. Así que si vos haces newton sobre metro cuadrado dividido newton sobre metro cúbico, esto te da metro cúbico sobre metro cuadrado, o sea metro. Este metro con este te da metro cuadrado y sobre segundo cuadrado, o sea que esta cuenta te da en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Lo cual está bien porque estamos calculando la velocidad 2 al cuadrado. Si haces la cuenta, bueno, esto se va con esto, te da 9,2836. 9.2836 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. O sea que la velocidad 2 es la raíz cuadrada de 9,2836 metros cuadrados sobre el segundo al cuadrado, y la velocidad 2 es de, si no me equivoco, 3.05 metros sobre el segundo. Fíjate que es sensiblemente mayor que la velocidad en el punto 1, que era de 1,381. Aumenta la velocidad al pasar a través de la válvula. Bueno, y cae la presión. Bueno, con esto terminamos este ejercicio.